Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Rafael Arévalo y quiero darles la bienvenida a esta lección número 3, el pecado original y personal de nuestro discipulado y desarrollo cristiano de Sal y Luz. Así que quiero invitarte a que te pongas cómodo, quiero invitarte a que acerques tu Biblia, a que acerques una libreta para que puedas tomar nota de nuestra lección número 3, que es una lección muy relevante y de verdad muy importante para nuestra salvación y para la doctrina cristiana. Así que comenzamos. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús?, preguntó la maestra de la escuela dominical. Los judíos, dijo un niño allá en el fondo. Y otro niño, no, los soldados romanos, por allá a un lado. Y de pronto el niño tímido levantó la mano y dijo, no, fui yo. Y entonces todos los niños se voltearon a ver a donde estaba ese niño tímido. Y entonces la maestra se acerca con él y le dice, ¿por qué dices que fuiste tú? Y entonces el niño comenzó a explicarle y le dijo, la semana pasada fui con mi abuelita y ella me explicó que Jesús murió por mis pecados, por mis mentiras y mi desobediencia. Yo lo maté, yo fui quien maté a Jesús. El niño comenzó a llorar y todos en el salón comenzaron a sentir el pesar de su propio pecado. Entonces la maestra pudo llevar de esta forma a cada uno de esos niños a los pies de Cristo. Jesús no murió por los latigazos, Jesús no murió por los clavos, no murió por la lanza que atravesó su costado. Jesús murió, realmente murió por nuestros pecados. Y si no entendemos la gravedad de nuestro pecado, no podemos comprender la profundidad del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús. Así que daremos en esta lección una mirada profunda a esta doctrina importante, a la doctrina del pecado. Creemos que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres y la muerte por el pecado. Creemos que el pecado es de dos clases: pecado original o depravación y pecado actual o personal. Se le llama amartiología a la parte de la teología que estudia el pecado. La palabra amartiología se deriva de uno de los términos que se emplean para expresar la idea del pecado. En un momento más vamos a ver más términos. El término que se utiliza es amartía, que significa desviación del fin o fallar al objetivo. El pecado es entonces, de modo general, el fallar al propósito para el que hemos sido diseñados y ha sido revelado por Cristo en su palabra. El tema es relevante porque el mensaje cristiano es un mensaje de redención y cualquier tendencia a restarle seriedad al pecado tiene como consecuencia un punto de vista menos exaltado de la persona y obra del Redentor. Creemos que el pecado es de dos clases: pecado original o depravación y pecado personal o actual. No porque vengan estos términos de manera literal en la Biblia, sino porque se explican estos términos y ambos conceptos aparecen en la Biblia. La historia del pecado en la humanidad. Vamos a hablar del pecado original. La historia del pecado en la humanidad se remonta a nuestros primeros padres y el relato, por supuesto, de Génesis capítulo 3. El cual, debemos ser muy claros, entendemos como un registro inspirado de hechos históricos que incluye simbolismos muy profundos, pero nunca como metafórico o alegórico o una colección de mitos carentes de inspiración divina. Este relato es considerado histórico a través del Antiguo y Nuevo Testamento y además las palabras sobre el divorcio que Jesús pronunció en la disputa con los fariseos en Mateo 19 nos revelan que para Jesús, es un relato verdaderamente histórico. El apóstol Pablo en sus epístolas se refiere con frecuencia al relato de Génesis como histórico y podemos comparar 2 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2:13 y 14. Hay también en el Antiguo Testamento alusiones innegables a la caída. Y esto lo podemos encontrar en Job capítulo 31-33 y Oseas 6:7. ¿Por qué Dios creó al hombre con la posibilidad de pecar? Dios espera
ser glorificado por el servicio voluntario de cada una de sus criaturas. Y uno de los mandamientos más conocidos por Jesucristo, y que Jesucristo, por cierto, expuso y propuso como el máximo mandamiento, es: amarás al Señor tu Dios. Y amar por obligación es una contradicción de la naturaleza del amor mismo. Adán y Eva fueron creados santos y libres para que puedan amar a Dios, pero entendieron y utilizaron mal esa libertad. El pecado de Adán y Eva produjo la muerte espiritual al resto de la humanidad. Es pertinente comentar que la muerte nunca ha sido un símbolo o un sinónimo, de aniquilación, sino de separación. Y esto debemos de tenerlo presente. Así, la muerte física es solo la separación del cuerpo y del espíritu, y la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. La segunda muerte de la que habla el Apocalipsis es la separación definitiva del hombre pecador del Dios creador. Un sufrimiento indecible, ya que estará ausente de toda bondad de la que goza hoy, como el amor, como la paz, como la alegría. Ahí ya no existirá absolutamente nada de eso, porque todo eso proviene de Dios. En Romanos 5:12, Pablo explica: tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pablo lo que está diciendo es que la mejor evidencia de que esta muerte espiritual se ha extendido hacia todos los hombres es el pecado personal. El salmista lo expresa de otra forma más clara en el Salmo 51:5. Dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. El pecado original es entonces aquel estado depravado del corazón que resultó de la pérdida de la justicia original. Para mayor claridad diremos lo que no es el pecado original. El pecado original no es un acto. El pecado actual o de acto es resultado del pecado original o innato. La relación que tiene el pecado personal o de acto con el pecado original es la relación de las ramas con la raíz, siendo la raíz el pecado original y las ramas el pecado actual o personal. El pecado original es un estado del corazón, no es un acto, sino un estado del corazón. Segunda aclaración: el pecado original no son los apetitos naturales. Nuestros apetitos físicos son el hambre y la sed, la sexualidad. Estos son apetitos propios de nuestra naturaleza humana y no son pecado. Algunos han entendido que esos son defectos de nuestro cuerpo a causa del pecado, pero eso es incorrecto, porque así no lo maneja la Biblia. No es el uso de estas cosas, sino el abuso lo que constituye un verdadero pecado. Pero incluso en esto podemos glorificar a Dios. Pablo dice en 1 Corintios 10:31: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Tercera aclaración: el pecado original no es ser tentados. Muchas personas desean agradar a Dios, pero vienen pensamientos a sus mentes y piensan que es causa del pecado original. Estos pensamientos propios de una tentación tienen su origen en el deseo personal y siempre de una influencia externa, ya sea por el mundo o por el diablo. Pero la tentación es propia del género humano. Pablo dice en 1 Corintios 10:13: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, son tentaciones propias de la humanidad. Los humanos, mientras poseamos voluntad, seremos tentados a hacer lo que queramos. Creemos que el pecado original difiere del pecado actual porque constituye una propensión heredada al pecado actual de la que nadie es responsable, sino hasta que el remedio divinamente provisto haya sido menospreciado o rechazado. De manera que el pecado original puede permanecer en el creyente hasta que recibe por fe el bautismo con el Espíritu Santo. Pablo indica la importancia de recibir el Espíritu Santo después del arrepentimiento en Hechos 19:2. Cuando al llegar con los efesios les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. La pregunta: ¿por qué el pecado original no queda destruido cuando nos arrepentimos y hacemos la oración de fe para nuestra salvación?
Porque el pecado original no es nuestro y no requiere el perdón porque no lo cometemos nosotros. Se pide perdón por lo que hacemos y no por lo que somos. El creyente es regenerado, justificado y adoptado y recibe el testimonio del Espíritu Santo en su corazón al creer. Esto le da fuerza para rechazar el pecado actual. Puede sentir de hecho un aborrecimiento al pecado y puede sentir gozo y paz como nunca antes. Pero el pecado original, esa naturaleza pecaminosa, es destruida cuando el Espíritu Santo llena el corazón del creyente. El pecado personal. Creemos que el pecado actual o personal es la violación voluntaria de una ley conocida de Dios, cometida por una persona moralmente responsable. Por tanto, no debe ser confundido con fallas involuntarias o inevitables, debilidades, faltas, errores, fracasos u otras desviaciones de una norma de conducta perfecta, los cuales son residuos de la caída. Sin embargo, tales efectos inocentes no incluyen actitudes o respuestas contrarias al Espíritu de Cristo, las que pueden llamarse propiamente pecados del Espíritu. Creemos que el pecado personal es primordial y esencialmente una violación de la ley del amor y que en relación con Cristo el pecado puede definirse como incredulidad. Cuando queremos entender el significado de algo en mayor profundidad, es muy importante recurrir a las definiciones y a las palabras que se utilizaban. Existen varios términos griegos utilizados para referirse al pecado en la Biblia, y estos son amartía, parábasis, adiquía, anomía y asebeia. Y hoy te quiero comentar de cada uno de ellos. Rápidamente quiero comentarte que la palabra más utilizada es amartía, como ya lo dije hace un momento. La palabra amartía significa desprenderse, perder el camino recto o errar al blanco. Esta palabra para pecado a veces se vincula con el vocablo iniquidad, que en ambos casos significaría desviarse de lo recto. No hay una larga lista de actos que pudieran considerarse pecados, pero es a veces muy simple. Susana Wesley lo parafraseó de esta manera y dice: pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso es pecado, sin importar lo bueno que pueda parecer. Parábasis significa pecado como acto de transgresión. La idea de pecado aparece aquí como limitada por la idea de la ley. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Sin ley no hay parábasis. Pero cuando hay el rompimiento de una ley, entonces hay parábasis. Adiquía. Juan vincula el uso de la palabra adiquía con amartía. Y dice: si confesamos nuestros pecados, amartías, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, amartías, y limpiarnos de toda adiquías, maldad. Primera de Juan 1:9. Después de esta declaración, Juan nos da una de varias profundas y de gran alcance definiciones de pecado. Y dice: toda injusticia, adiquía, es pecado, amartía. Primera de Juan 5:17. La palabra adiquía significa ausencia de justicia. Se traduce generalmente como injusticia y a veces como iniquidad. Pero recordemos que justicia no como imparcialidad, sino justicia como santidad. Aunque esta última acepción se deriva generalmente de un vocablo griego un poco diferente, la palabra iniquidad. El término quiere decir encorvadura, como cuando se tuerce o se daña algo que es recto. Las personas que tienen hábitos pecaminosos tienen adiquía, es decir, falta de justicia, y esto no solo requiere perdón, sino limpieza o rectificación. Anomía. Todo aquel que comete pecado, amartía, infringe también la ley, anomía. Pues el pecado, amartía, es infracción de la ley, anomía. Primera de Juan 3:4. Aquí la palabra anomía no significa infracción en el sentido de un acto abierto, sino en que no se conforma con la ley o que se desobedece. Es un término más enérgico que adiquía, debido a que no significa
meramente un estado desordenado, sino además de un estado desordenado conlleva la idea de hostilidad o de rebelión, de ir en contra de. Asebeia. Esa palabra no solo señala la separación del alma de Dios, sino que conlleva la idea de carácter desemejante u opuesto al de Dios, y de un estado o condición definida por la ausencia de Dios. Es un término enfático. El apóstol Pablo lo utiliza cuando condena el pecado en su relación con Adiquía. La ira de Dios, dice Pablo, se revela desde el cielo contra toda impiedad, asebeia, e injusticia, Adiquía, de los hombres que detienen con injusticia, Adiquía, la verdad. Romanos 1:18. El pecado ha sido definido de diferentes formas a lo largo de la historia, pero lo más importante es ser conscientes de esta realidad y la importancia que tiene la cruz de Cristo al mostrarnos un amor tan grande y alejar de nosotros nuestras rebeliones, solo por el puro afecto de su voluntad, como dice Pablo en Efesios. Muy bien, ahora quiero invitarte a que le des like a este video y que pases a realizar la actividad para poder concretar tus nuevos conocimientos sobre este tema de la doctrina del pecado. Te mando un gran saludo y espero que puedas tener un gran aprendizaje. Dios te bendiga.